Seguro, pero hablar de la dictadura en términos históricos, políticos y económicos. Me parece que eso es lo que le está faltando un poco a ese discurso de odio que le restan importancia a esta dictadura. Por eso vamos a hablarlo con Carlos del Frade, que me parece que es una persona muy ilustrada para esto. Buenas noches, Carlos. Ya te hicimos fama de que sabe el tema, seguramente. Pero ya que te invito a lo que venía hablando. No sé si usted en las redes sociales leyó alguno. Ayer creo que la estaba escuchando a Mejide, hablando de que no eran 30.000 desaparecidos, de que eran 10.000, 15.000, como si eso le restase importancia a lo que fue el golpe de Estado. Sí, además lo importante de lo que ustedes recién estaban charlando con Lina es que es una verdad histórica y jurídica además, y que ya hay jurisprudencia. La negación del número también forma parte de una forma de apología del delito, del peor de los delitos, que es el terrorismo de Estado. Lo que hay que decir es que la propia embajada norteamericana en 1998 ya había determinado que el número de personas desaparecidas era ya superior a las 29.000 personas corroboradas por la propia embajada de Norteamérica, insisto, sobre finales de la década del 90 del siglo pasado. Esto es muy importante, con lo cual ni siquiera se puede entrar en la discusión sobre el número. Lo que dice la señora Graciela Fernández Mejide tiene que ver con el primer dato que arrojó la primera edición del libro Nunca Más. El libro Nunca Más fue el libro más vendido de la década del 80, que fue la que hizo la editorial de la Universidad de Buenos Aires, Eudeva, que tenía el prólogo de Ernesto Sábato, que había sido el presidente de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Allí se había dicho que hasta 1983 los registros de los organismos de derechos humanos y de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas habían llegado a 8.964, pero que se venían recibiendo cada vez más. Este número termina en 30.000, ya incluso ratificado por uno de los principales factores de poder que además impulsó el golpe de Estado en la Argentina, que fue la Embajada de Estados Unidos. Por eso, lo primero que hay que decir es que efectivamente el número es 30.000. Es una verdad histórica, es una verdad corroborada y además es una verdad de jurisprudencia. Eso en primer lugar. Pero después está lo otro, preguntarse por qué pasa esta discusión. Yo estoy convencido que aquellos que discuten el número, en realidad lo que encubren son los responsables de este fenomenal genocidio que se produjo en la Argentina. Porque lo que pasó el 24 de marzo de 1976 fue la usurpación de un gobierno democrático de parte de un proyecto político que fue instalado por el poder económico en la Argentina. Y esto es lo que es importante. Coincido en eso de que fue un proyecto político. Exactamente. Porque, amén de que hubieron 30.000 desaparecidos, también hubo una reforma en toda la estructura financiera del país que todavía la estamos sufriendo. Financiera ni hablemos, porque efectivamente de las 500 leyes vigentes que están desde la dictadura hasta acá y que le embroman la vida cotidiana hoy a la gente, 47 años después, una de las principales es la Ley de Entidades Financieras, que salió el 10 de febrero de 1977 y hasta el día de hoy eso sigue rigiendo los intereses de la vida cotidiana de la gente en el momento más dramático de la historia reciente, que fue 2001, la gente lo recuerda, cuando los bancos se quedaron con el dinero argentino, con el dinero del pueblo argentino, y no lo devolvieron, porque la Ley de Entidades Financieras le hizo saber al país que aquello que fue firmado en pleno terrorismo de Estado le decía a la gente que el dinero que la gente había puesto en los bancos no era de la gente, era de los bancos. Eso fue un fenomenal saqueo que hasta el día de hoy se recuerda, que fue evidentemente el estallido que terminó en el año 2001 con el gobierno de la Rúa yéndose en helicóptero. Es decir, las consecuencias de ese proceso del terrorismo de Estado tiene consecuencias en lo político, en lo social, en lo educativo. Es una cadena porque fíjese cómo a partir de ese estallido del 2001, cómo aumentó la vulnerabilidad social. Sin dudas. Que hoy esa es una de las causas principales de la inseguridad que estamos viviendo. Sin dudas. Y además esta cuestión es muy interesante la que marcás, porque lo otro que hay que relacionar son los números tremendos que había dejado el terrorismo de Estado cuando se va. Recién ustedes estaban comentando fuera de cámara lo que significó el crecimiento de la deuda externa. Tremendo. Cuando Isabel Martínez de Perón es derrocada,
la deuda externa en la Argentina era de 8.000 millones de dólares. Cuando se va la dictadura, se va con una deuda de 43.000 millones de dólares. Aumentó 35.000 millones de dólares esa deuda externa, que es la base de lo que hoy estamos padeciendo. Pero había un número más patético, más tremendo. En un país como la Argentina, que está hecho de pan, de trigo, de carne, la desnutrición infantil que había dejado la dictadura ascendía a casi a 150 chiquitos menores de 1 año que se morían por año. Y eso está probablemente allí, lo mejor de la democracia, que ello se haya reducido a menos de 10 chiquitos por año que se mueren por desnutrición infantil. Ahí está uno de los puntos claros sobre lo que fue la durísima, y todavía lo sigue siendo, construcción de la democracia, en donde claramente no hemos llegado a la democracia económica, porque la democracia económica no es para todos. Tal cual. La realidad económica es muy dolorosa para muchísima gente. Pero lo cierto es que el terrorismo de Estado dejó plantado un modelo: extranjerización de riquezas, concentración de riquezas y, por sobre todas las cosas, lo financiero por encima de lo productivo. Ni hablar el tema de los monopolios de los medios de comunicación. Y eso de hecho, que después terminó siendo avalado por el menemato. Sí. Después, cuando el kirchnerismo lo quiso modificar, llegó el macrismo y volvió a pulverizar aquello que se había debatido tanto, que era la ley de medios. Y lo cierto es que eso hoy genera un tipo de conciencia colectiva muy vinculado a la exacerbación del individualismo, a exacerbar el consumismo, y eso nos hace una sociedad difícil, dura, en donde la solidaridad existe, pero cuesta mucho democratizar también la solidaridad. Bueno, por suerte, de todos modos, el 24 fue un éxito la marcha. Sí, 80.000 personas en Rosario, fue una cosa realmente extraordinaria. Muy bien organizado, aparte yo estuve presente, estuvo muy bien organizado, no hubo problemas. Me refiero al tránsito fluido de la gente, cómo se organizaban las columnas. Usted estuvo presente, obviamente. Sí. ¿Con qué espacio estuvo presente? Nosotros estuvimos presentes con el Frente Social y Popular, con la gente del Partido del Trabajo y del Pueblo, con la gente de la corriente clasista, con la gente de bases. Claro, con todo. Sí, con porque todo ya lo me que voy metiendo para el electoral. Político, ya me voy metiendo para lo electoral. Sí, está muy bien. La marcha estuvo bárbaro, pero la gente quiere saber, bueno, estamos ya en año electoral. Sí, nosotros vamos a participar por afuera de los grandes espacios, como un espacio de izquierda, democrático, amplia, para hacer una muy buena elección legislativa a nivel provincial y también seguramente en distintas localidades, para que después, en el año 2027, recuperemos la idea de que un espacio por afuera de los grandes partidos puede gobernar la provincia de Santa Fe. Ahí estamos con figuras como Claudia Balaguer, Alicia Gutiérrez, Verónica Venas, Palo Oliver, Gaby Sosa, muchísima gente que se va agregando al espacio. Se agregó el otro día en la marcha, se agregó Leonardo Caruana, así que fue una sorpresa muy linda para nosotros. Así que estamos construyendo eso. Ya tenemos que ir al corte, pero rápido, una pregunta. ¿Hay una hegemonización? ¿Hay como partidos, candidatos hegemónicos? Sí. Veo que una pregunta. Sí. Esos candidatos que venden fácil, que ya la tienen fácil, esa llamada meritocracia se pasa en la política, ¿no? Un poquito. Sí, lo que pasa es que son los candidatos de los partidos grandes que representan las grandes billeteras. Paracaidistas. Sí, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Pero nosotros vamos Ustedes a seguir van por el otro lado de eso. Vamos por otro lado, exactamente. Más allá digo del peronismo, del socialismo, digo, hay candidatos que sabemos que la tienen fácil, ¿no? Tienen la estructura gubernamental. Ya estamos terminando. Carlos, como siempre, un gusto de tenerte presente. Un privilegio para mí. Entonces vos vas diputado provincial. Esa es la idea. Ya está, bueno. Ya por lo menos se postuló acá en el estudio de Futuro Así Regional. Es. Vamos a un corte y después seguimos con más Futuro Regional.